La mañana en la primaria, Benito Juárez, era como cualquier otra en el pequeño pueblo de San Miguel. Los pasillos resonaban con las risas de los niños, el sonido de mochilas arrastrándose por el piso y el eco metálico de la campana que indicaba el inicio de clases. En el salón de cuarto grado, la maestra Teresa preparaba la lección de lectura en voz alta, un ejercicio que hacía todos los lunes para mejorar la fluidez de los estudiantes. Muy bien, niños, saquen sus libros de lectura y abran en la página 27, dijo con una voz dulce pero firme, que de inmediato llenó de silencio la sala. Los estudiantes comenzaron a acomodarse, pasando las hojas de sus libros con entusiasmo o resignación. Entre ellos, sentado en la última fila, estaba Mateo, un niño de 10 años con ojos grandes y negros que parecían absorber cada detalle de su alrededor. Su cabello siempre estaba un poco desordenado, como si no importara cuánto se peinara, y su ropa, aunque limpia, era sencilla y gastada. Mateo no era como los demás. Él guardaba un secreto que le pesaba como una piedra en el pecho, no sabía leer bien. Mientras la maestra asignaba turnos para leer en voz alta, Mateo comenzó a sentir cómo sus manos sudaban y su corazón se aceleraba. Podía escuchar el murmullo de sus compañeros. «Espero que no le toque a Mateo», susurró un niño de la primera fila. «Siempre se traba», respondió una niña con una risa contenida. Mateo fingió buscar algo en su mochila, deseando que el turno se acabara antes de llegar a él. Pero el destino no estaba de su lado. «Mateo, es tu turno. Por favor, lee el siguiente párrafo», indicó la maestra Teresa, mirándolo con una sonrisa alentadora. El niño tragó saliva, tomó el libro entre sus manos temblorosas y fijó la vista en las letras que parecían bailar frente a sus ojos. Intentó leer. El, K, mi, no, estaba, ya, lleno de... Una risa escapó de un grupo de compañeros al escuchar cómo se atoraba en cada palabra. Mateo sintió un calor subirle al rostro. Oles. La risa se volvió más fuerte, mezclada con murmullos crueles. No sabe leer. Parece bebé. ¿Cómo llegó hasta cuarto grado? Mateo cerró el libro de golpe y bajó la mirada, incapaz de seguir. La maestra Teresa intervino con seriedad. «Silencio todos», exclamó, golpeando suavemente el escritorio con la palma de la mano. «Nadie nace sabiendo. Aprender es un proceso, y todos tenemos nuestro propio ritmo». El salón se calmó, aunque las miradas de burla todavía perforaban el corazón de Mateo. Él quería desaparecer, hundirse en el suelo y no volver jamás. Cuando sonó el timbre del recreo, salió corriendo al patio y se escondió detrás del viejo árbol de jacaranda que adornaba la escuela. Allí, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró para sí mismo: «¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué siempre se ríen de mí?». En ese momento apareció Sofía, una niña de su clase, conocida por ser una de las más amables. Con un sándwich en la mano, se acercó despacio para no asustarlo. «Mateo, ¿puedo sentarme contigo?», preguntó con una voz suave. Él dudó un momento, pero asintió con un gesto. Sofía se sentó a su lado y le ofreció la mitad de su sándwich. «No les hagas caso. No todos aprenden igual. Mi primo también batallaba con la lectura y ahora es el mejor en matemáticas de la secundaria». Mateo levantó un poco la mirada, sorprendido de escuchar palabras de apoyo. «Pero yo no soy bueno en nada», respondió con tristeza. Sofía lo miró con una sonrisa enigmática. «Eso no es verdad. Todos tenemos algo especial, Mateo. Quizá tú todavía no lo has descubierto». Mateo no respondió, pero aquellas palabras se quedaron flotando en su mente. Esa tarde, al regresar a casa, Mateo caminó por las calles empedradas del pueblo con la mochila colgando de un hombro. Vivía en una casa humilde junto a su madre, doña Carmen, una mujer trabajadora que vendía tamales en la plaza para mantenerlos. Al verlo llegar con el rostro apagado, lo abrazó fuerte. «¿Otra vez te molestaron, hijo?», preguntó con preocupación.
Él solo asintió. No quería preocuparla más de lo necesario, pero doña Carmen lo conocía demasiado bien. Lo llevó a la mesa y, mientras servía una taza de atole, le acarició el cabello. Mateo, no dejes que nadie te haga sentir menos. Tu valor no está en lo que otros piensen. Tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Él sonrió débilmente, pero guardó silencio. Después de cenar, se encerró en su cuarto, donde tenía un pequeño cuaderno lleno de dibujos y letras mal escritas. Lo abrió y comenzó a escribir como podía, aunque las palabras quedaban torcidas y mal formadas. Mientras escribía, de repente comenzó a tararear una melodía. Lo que nadie en la escuela sabía era que, aunque Mateo no podía leer con fluidez, poseía un oído musical extraordinario. Podía escuchar una canción en la radio y repetirla al instante con una voz sorprendentemente afinada, casi profesional. Esa noche, mientras cantaba en voz baja para no despertar a su madre, el cuarto se llenó de una magia especial, como si aquel fuera el refugio secreto donde su verdadero talento brillaba sin miedo. Con los ojos cerrados y la voz firme, Mateo dejó salir lo que guardaba en su corazón. Y en ese instante, sin saberlo, dio el primer paso hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. Mientras Mateo canta en su cuarto, su madre se detiene frente a la puerta entreabierta. Por primera vez, escucha esa voz poderosa y pura que jamás imaginó que su hijo tenía. La casa de Mateo estaba envuelta en un silencio profundo aquella noche. Afuera, las luces de la plaza se apagaban una a una, y el murmullo de los grillos llenaba el aire fresco. Dentro, en su cuarto pequeño y sencillo, Mateo seguía cantando, sin darse cuenta de que su madre estaba escuchando. Doña Carmen, que había pasado la tarde preparando tamales para vender al día siguiente, se detuvo frente a la puerta entreabierta. Sus ojos se llenaron de asombro. Aquella voz no era la de un niño común, era clara, potente y cargada de una emoción que le erizaba la piel. Se apoyó en el marco de la puerta y dejó que la canción fluyera. Mateo cantaba con tanta pasión que parecía que cada palabra venía directamente de su corazón. Al terminar, se quedó unos segundos en silencio, respirando hondo, como si acabara de liberar un peso invisible. Mateo, susurró su madre, entrando despacio al cuarto. El niño dio un salto, sorprendido. «Mamá. No sabía que estabas ahí». Doña Carmen sonrió con ternura, aunque sus ojos brillaban de emoción. «Hijo, ¿por qué nunca me habías contado que cantas así?». Mateo bajó la mirada, apretando el cuaderno contra su pecho. Porque no sé leer bien, y siempre se burlan de mí. Pensé que nadie me iba a tomar en serio si decía que me gusta cantar». Su madre se arrodilló frente a él y le tomó las manos. «Mateo, lo que yo acabo de escuchar no es cualquier cosa. Tú tienes un don, un regalo que muchos sueñan con tener. No importa lo que digan los demás. Tu voz puede abrirte caminos que ni imaginas». Mateo levantó la mirada, inseguro pero con un destello de esperanza en los ojos. «¿De verdad lo crees, mamá?». «Claro que sí». Doña Carmen lo abrazó fuerte. «Y si ese es tu sueño, yo voy a estar contigo en cada paso». Al día siguiente, Mateo fue a la escuela con sentimientos encontrados. Por un lado, seguía con miedo de enfrentarse a las burlas, por el otro, las palabras de su madre lo acompañaban como un escudo invisible. En el recreo, mientras estaba sentado en una banca, Sofía se le acercó de nuevo. «Mateo, ayer te noté más tranquilo cuando saliste de la escuela. ¿Todo bien?». Él dudó unos segundos, pero decidió confiar en ella. «Sofía, hay algo que nadie sabe de mí». Ella lo miró curiosa. «¿Qué cosa?». Mateo respiró profundo. Yo sé cantar». Sofía abrió los ojos sorprendida. «¿Cantar?». «Sí, pero no como todos. No sé, cuando canto siento que todo lo demás desaparece». Ella sonrió, con ese brillo travieso que siempre llevaba en los ojos. «¿Y me vas a mostrar o me vas a dejar con la intriga?». Mateo miró alrededor.
El patio estaba lleno de niños corriendo y jugando. Sentía miedo de que alguien lo escuchara y se burlara otra vez. Pero había algo en la forma en que Sofía lo miraba que le dio valor. «Está bien, pero solo un poquito», dijo tímidamente. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a cantar una canción que había escuchado en la radio la noche anterior. Su voz salió suave al principio, luego fue creciendo con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. Sofía se quedó boquiabierta. Cuando terminó, ella aplaudió emocionada. «Mateo. Eso fue increíble. ¿Por qué no le cuentas a todos?» Mateo se encogió de hombros. «Porque se van a reír, como siempre». «No, Mateo», respondió ella con convicción. «Si escucharan lo que yo escuché, nadie podría reírse». Esa tarde, Sofía no pudo guardar el secreto y le contó a su primo Luis, un chico de 13 años que ya estaba en secundaria y que era fanático de la música. Luis tenía una pequeña guitarra que siempre llevaba a todos lados. «¿En serio tu amigo sabe cantar así?», preguntó con escepticismo. «Sí», respondió Sofía con firmeza. «Tienes que escucharlo». Al día siguiente, en el recreo, Sofía llevó a Mateo con su primo. Luis afinaba su guitarra sentado en el muro del patio. Cuando lo vio, sonrió. «Entonces, tú eres el famoso Mateo del que me habló mi prima. ¿De verdad sabes cantar?». Mateo sintió la presión en el pecho otra vez. «Pues, sí, un poco». «A ver», dijo Luis, tocando unos acordes. «Yo pongo la música y tú entras cuando quieras». El sonido de la guitarra comenzó a llenar el aire, y Mateo, con un nudo en la garganta, dejó salir su voz. Lo que sucedió sorprendió a todos, su canto se mezcló perfectamente con la melodía, como si hubieran ensayado juntos toda la vida. Cuando terminaron, Luis se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. «Mateo, eso fue brutal. Tienes algo especial, hermano». Sofía sonrió de oreja a oreja. «¿Te lo dije o no?». Luis le dio una palmada en el hombro a Mateo. «Deberías presentarte en el Festival de Talentos de la escuela. Va a ser en 2 semanas». Mateo abrió los ojos con pánico. «¿Qué? No, no. Yo no puedo hacer eso». «Claro que sí puedes», intervino Sofía. «Ese festival es la oportunidad perfecta para que todos vean quién eres en realidad». Mateo se levantó nervioso. «No, yo no estoy listo. Todos se van a burlar de mí». Corrió hacia el salón, con el corazón latiendo como un tambor. Esa noche, de regreso en casa, su madre lo encontró sentado en la cama, con cara de preocupación. «¿Qué pasa, hijo?». Mateo se mordió los labios antes de hablar. «Mamá, Sofía y su primo quieren que me presente en el Festival de Talentos de la escuela, pero yo no puedo». Doña Carmen lo miró con dulzura y determinación. «Mateo, toda tu vida has tenido miedo de lo que digan los demás. Pero el miedo no debe decidir por ti. Tú tienes un don, y el mundo merece escucharlo». Él bajó la mirada, en silencio. «No tienes que decidir ahora», agregó su madre. «Pero piénsalo, hijo. Piensa en cómo te sentiste cuando cantaste. Esa sensación de libertad, eso es lo que importa». Mateo suspiró y miró por la ventana. La luna iluminaba el cielo del pueblo, y por un instante, imaginó cómo sería estar frente a todos, cantando sin miedo. Mateo comienza a practicar en secreto con la guitarra de Luis, pero un grupo de compañeros descubre su ensayo y planea burlarse de él frente a toda la escuela. La semana transcurrió entre clases aburridas y tardes llenas de música. Aunque al principio se negaba, Mateo había aceptado reunirse con Luis después de la escuela en un pequeño terreno baldío cerca del río, donde casi nadie pasaba. Ahí, bajo la sombra de un árbol grande, Luis tocaba su guitarra y Mateo practicaba canciones. El sonido de la guitarra se mezclaba con el murmullo del agua, y poco a poco, la inseguridad de Mateo comenzaba a transformarse en confianza.
Cada vez que terminaban una canción, Sofía aplaudía emocionada, como si hubiera asistido al concierto más importante de su vida. Te lo juro, Mateo, decía Luis después de cada ensayo, si cantas así en el festival, nadie se va a reír. Al contrario, todos se van a quedar con la boca abierta. Mateo sonreía tímidamente, pero en su interior seguía luchando con un miedo enorme. No podía dejar de imaginarse las risas de sus compañeros, los mismos que todos los días lo llamaban burro o tonto por no saber leer con facilidad. Un viernes por la tarde, mientras ensayaban una canción popular que Mateo había aprendido de memoria escuchando la radio, algo inesperado sucedió. Sin que ellos se dieran cuenta, 3 de sus compañeros de clase, Álvaro, Diego y Tomás, pasaban cerca del terreno. Se detuvieron al escuchar la guitarra y, curiosos, se asomaron entre los arbustos. Los 3 se miraron sorprendidos. Era Mateo, el mismo al que se burlaban todos los días, cantando con una voz que jamás imaginaron. ¿Ese es Mateo?, susurró Diego, incrédulo. No puede ser, respondió Tomás, entre risas contenidas. El burro canta como artista. Álvaro, el más cruel del grupo, sonrió con malicia. Esto está perfecto. Vamos a dejar que crea que es bueno, y en el Festival de Talentos lo hacemos pedazos frente a toda la escuela. Los 3 se agacharon y se alejaron riéndose, planeando ya su broma cruel. Mientras tanto, Mateo terminó de cantar y se dejó caer en la hierba, agotado pero feliz. Creo que poco a poco me está saliendo mejor, dijo jadeando. Luis lo miró con seriedad. No es que te salga mejor, Mateo. Es que tienes un talento real. Solo falta que tú mismo lo creas. Sofía agregó. Y cuando te subas al escenario, quiero estar ahí para verte triunfar. Mateo sonrió, aunque dentro de él seguía esa lucha constante. Al día siguiente en la escuela, las burlas comenzaron temprano. Álvaro, con su sonrisa burlona, gritó desde el otro lado del patio. Oigan, cuidado. El burro ahora canta como tenor. Va a dar un concierto en la feria. Todos comenzaron a reír. Mateo se congeló, sintiendo que el mundo se le venía encima. Sofía apretó los puños. Ya cállate, Álvaro. Gritó, pero la risa continuaba. Mateo bajó la cabeza y corrió hacia el baño para esconderse. Luis lo siguió, encontrándolo sentado en una esquina, con lágrimas en los ojos. ¿Lo ves, Luis?, dijo Mateo con la voz entrecortada. Tenías razón, no debería presentarme. Solo va a ser otra oportunidad para que se rían de mí. Luis se agachó frente a él. No, Mateo. Ellos se ríen porque tienen miedo. Saben que si subes al escenario, vas a brillar más que todos ellos juntos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si olvido la letra?, preguntó Mateo. Entonces será un error, como todos cometemos. Pero al menos habrás tenido el valor de intentarlo. Esa noche, Mateo llegó a casa con el corazón hecho pedazos. Su madre lo vio callado, cenando sin apenas probar la comida. Hijo, ¿qué pasa? Mateo rompió en llanto. Mamá, no quiero cantar en el festival. Todos se burlan de mí. Doña Carmen se levantó y lo abrazó fuerte. Mateo, toda la vida nos van a criticar por algo. Pero dime, ¿qué sentiste cuando cantaste con Luis bajo el árbol? Mateo cerró los ojos, recordando ese momento. Sentí libertad. Como si por fin fuera yo mismo. Entonces eso es lo que importa. La risa de los demás no te define, hijo. Tu voz sí. El domingo por la tarde, Sofía y Luis fueron a buscarlo a su casa. Lo encontraron en el patio, tarareando bajito mientras ayudaba a su mamá a colgar la ropa. Mateo, dijo Sofía, sé que tienes miedo. Pero quiero que confíes en mí. Si te subes al escenario, no vas a estar solo. Yo voy a estar en primera fila, y Luis va a estar contigo con la guitarra.
Luis sonrió y levantó su guitarra. Vamos a hacerlo juntos, hermano. No se trata solo de ti, se trata de demostrar que nadie puede aplastar un sueño con burlas. Mateo los miró a los dos. Por primera vez, sintió que no estaba completamente solo. Tal vez, solo tal vez, podía hacerlo. El Festival de Talento se acerca. Mateo acepta participar, pero Álvaro y su grupo preparan una cruel trampa para humillarlo frente a todos. El lunes por la mañana, la escuela estaba más alborotada de lo normal. En los pasillos, carteles coloridos anunciaban el Festival de Talentos que tendría lugar el viernes por la tarde en el auditorio municipal. Para los estudiantes, aquel evento era mucho más que una simple actividad escolar, era la oportunidad de mostrarse, de ser reconocidos, de brillar frente a toda la comunidad. Mateo, sin embargo, sentía un nudo en el estómago cada vez que miraba esos carteles. La sola idea de pararse frente a cientos de personas lo hacía sudar frío. Pero, al mismo tiempo, en lo más profundo de su corazón, un pequeño destello de ilusión lo empujaba a seguir adelante. Ese día, en clase, la maestra Jimena habló del festival. Recuerden, chicos, este viernes nos veremos en el auditorio. Quiero que todos los que participen se esfuercen al máximo. El talento no solo se mide por ganar, sino por tener la valentía de compartir lo que llevamos dentro. Mientras decía esas palabras, sus ojos se posaron unos segundos sobre Mateo, como si lo animara en silencio. Álvaro, sentado unas filas atrás, susurró con malicia a Tomás y Diego. Esto va a ser legendario. Cuando ese burro abra la boca, nos vamos a encargar de que se le olvide la letra. Diego se rió bajito. ¿Cómo? Déjamelo a mí, respondió Álvaro con una sonrisa torcida. El viernes todo el pueblo se va a reír. Al salir de clases, Luis y Sofía se acercaron a Mateo. ¿Listo para ensayar?, preguntó Luis, cargando su guitarra. Mateo dudó un momento, pero asintió. Sí, aunque siento que me voy a desmayar el viernes. Sofía lo miró con firmeza. No digas eso. Solo imagina que estás bajo el árbol, como siempre. Cierra los ojos y canta. Lo demás se olvidará. Los tres se dirigieron al terreno cerca del río. Ahí, entre risas nerviosas y acordes de guitarra, repasaron una y otra vez la canción que habían elegido, una balada mexicana llena de emoción. Mateo la cantaba con el alma, y aunque a veces dudaba, Luis lo animaba a seguir. El jueves por la noche, Mateo apenas pudo dormir. Soñaba con risas, con luces que lo cegaban, con gente señalándolo desde las gradas. Se levantó varias veces para beber agua, hasta que su madre entró en su cuarto. ¿No puedes dormir?, preguntó con ternura. Mateo negó con la cabeza. Tengo miedo, mamá. ¿Y si hago el ridículo? Doña Carmen acarició su cabello. Escúchame bien, hijo. El verdadero ridículo no es equivocarse. El verdadero ridículo es no atreverse a intentarlo. Y tú ya eres valiente por dar este paso. Mateo respiró hondo. Aquellas palabras le dieron algo de calma. Finalmente llegó el viernes. El auditorio municipal estaba lleno, padres, alumnos, maestros y vecinos ocupaban cada asiento. El murmullo de la multitud, mezclado con risas y voces emocionadas, creaba una atmósfera vibrante. Detrás del escenario, los participantes esperaban su turno. Había bailarines, recitadores, imitadores y pequeños grupos de música. Mateo estaba sentado en una esquina, con las manos temblorosas y la mirada clavada en el suelo. Luis afinaba su guitarra con calma. Tranquilo, Mateo. Vamos a hacerlo juntos. Yo marco el ritmo, tú cierras los ojos y dejas que tu voz salga. Sofía apareció con 2 botellitas de agua y le sonrió a Mateo. ¿Sabes qué? Si me pongo nerviosa, yo pienso que toda la gente frente a mí son espantapájaros. Sin caras, sin nada. Solo escuchan. Haz lo mismo.
Mateo rió nerviosamente. No sé si pueda imaginar eso, pero lo intentaré. El festival comenzó. Los presentadores, 2 alumnos mayores, iban llamando a los participantes uno por uno. Un grupo de danza folclórica arrancó aplausos, un imitador de cantantes famosos hizo reír a la audiencia, y una niña recitó un poema que emocionó hasta a los maestros. El ambiente se llenaba de entusiasmo. Mientras tanto, Álvaro, Diego y Tomás se colocaban en las primeras filas, cerca del escenario. Sus miradas estaban fijas en Mateo, esperando el momento justo para arruinarlo. Finalmente, los presentadores anunciaron: con ustedes, un compañero de 5º grado que nos trae una interpretación musical. Recibamos a Mateo Ramírez. El corazón de Mateo dio un brinco. Sintió que sus piernas no respondían, pero Luis lo tomó del hombro. Vamos, hermano. Este es tu momento. Los dos subieron al escenario. Luis con la guitarra colgada y Mateo con el micrófono en la mano. Las luces brillaban intensas, y por un instante Mateo quedó cegado. Escuchó un murmullo de risas, algunas burlas que venían del sector donde estaba Álvaro. Vamos, burro, sorpréndenos. Gritó uno de ellos, provocando carcajadas. Mateo tragó saliva, a punto de salir corriendo. Luis lo miró fijamente. Cierra los ojos. Solo canta. Mateo lo hizo. Luis comenzó a tocar los primeros acordes, y el auditorio se llenó del sonido cálido de la guitarra. Poco a poco, Mateo abrió la boca y dejó salir su voz. El público se quedó en silencio. Su voz era clara, profunda, cargada de sentimiento. No era la de un niño cualquiera, era la voz de alguien que nacía para cantar. Cada palabra de la canción vibraba con tanta fuerza que hasta los adultos se miraban entre sí, asombrados. En la primera fila, Álvaro frunció el ceño. Aquello no era lo que esperaba. ¿Qué está pasando?, murmuró. Diego, boquiabierto, no sabía qué decir. Tomás, en cambio, trató de seguir con la burla. Ya verás, todavía podemos hacer algo. Mientras Mateo cantaba, con los ojos cerrados y el corazón abierto, algo comenzó a cambiar en la atmósfera. La risa se apagó, reemplazada por un silencio reverente. Incluso Sofía, en las gradas, tenía lágrimas en los ojos. El auditorio entero escuchaba con el alma. El público está conmovido, pero en medio de la presentación, Álvaro y sus amigos intentan ejecutar su plan para arruinarlo. ¿Lograrán apagar la luz de Mateo o será imposible detener su voz? El auditorio estaba sumido en un silencio tan profundo que se podía escuchar hasta el roce de las cuerdas de la guitarra de Luis. La voz de Mateo se elevaba como un río que por años había estado contenido y, de pronto, encontraba su cauce. Cada nota era pura, sincera, como si viniera desde lo más hondo de su corazón. Al principio, algunos no podían creer lo que estaban oyendo. Padres que habían venido solo a aplaudir a sus hijos se inclinaban hacia adelante, fascinados. Los maestros intercambiaban miradas de sorpresa. Y entre los estudiantes, más de uno se llevó las manos a la boca, incapaz de articular palabra. Pero mientras la mayoría estaba hipnotizada por la interpretación, en la primera fila, Álvaro se removía inquieto. Sus planes de burla se desmoronaban frente a aquella realidad imposible de negar. Mateo tenía un talento descomunal. Esto no puede estar pasando, susurró entre dientes, con rabia. Diego lo miraba sin saber qué hacer. Álvaro, mejor déjalo. Está cantando increíble, no vamos a poder contra eso. Tomás, nervioso, intentó apoyar. Podemos, no sé, gritar, interrumpirlo. Álvaro negó, con una sonrisa maliciosa. No. Vamos a hacerlo mejor. Mira. Mientras Mateo alcanzaba la parte más emotiva de la canción, Álvaro y Tomás comenzaron a chiflar y a gritar. Ya cállate, burro. Eso no es cantar. Sus voces rompieron el silencio.
Algunos estudiantes rieron nerviosos, otros los miraron con molestia. Mateo, que hasta ese momento estaba completamente entregado a la música, abrió los ojos de golpe. Su corazón dio un vuelco, y por un instante la voz se le quebró. Sintió que el miedo regresaba como una ola oscura que lo envolvía. El auditorio se agitó. Un murmullo recorrió las gradas. Luis, sin dejar de tocar, se inclinó hacia él y susurró: «No los escuches. No existen. Recuerda lo que dijo Sofía, canta para ti, canta para los que creen en ti». Mateo cerró los ojos otra vez. Respiró hondo. El miedo seguía allí, pero algo nuevo ardía en su interior, una fuerza que no conocía. Y entonces, con más poder que antes, su voz volvió a llenar el auditorio. Las risas se apagaron. Los chiflidos quedaron enterrados bajo la intensidad de aquella interpretación. Era como si Mateo hubiera decidido demostrar, en ese instante, que nadie podría callarlo. La canción alcanzó su clímax. Mateo sostenía las notas con tal fuerza que los aplausos comenzaron antes de que terminara. La gente no pudo esperar, se levantaban de sus asientos, algunos aplaudiendo, otros gritando su nombre. ¡Bravo! Eso es talento. La maestra Jimena, con lágrimas en los ojos, no paraba de aplaudir. Sofía saltaba de la emoción, y hasta el director de la escuela, don Ernesto, observaba con seriedad, asintiendo con respeto. Cuando la última nota se desvaneció, Mateo abrió los ojos lentamente. Ante él, el auditorio entero estaba de pie, aplaudiendo con fuerza. Era una ovación, un reconocimiento unánime. Mateo no entendía lo que veía. Su pecho se agitaba, sus mejillas ardían. Por primera vez, no se sentía el niño señalado ni el burro de la clase, se sentía alguien que brillaba. Luis levantó el pulgar y le dio una palmada en la espalda. «Te lo dije, hermano. Lo lograste». Mateo apenas pudo contener las lágrimas. Pero no todos estaban felices. Álvaro, rojo de rabia, apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Esto no se va a quedar así», murmuró entre dientes. «No voy a dejar que un idiota como él se lleve la gloria». Diego lo miró incómodo. «Álvaro, ¿no lo ves? Todos lo apoyan. Ya no tiene sentido seguir molestándolo». Pero Álvaro no escuchaba. En sus ojos ardía una envidia que crecía más y más. Al final del festival, cuando los presentadores anunciaron que Mateo y Luis recibían una mención especial por la interpretación más emotiva de la tarde, el auditorio explotó en aplausos. Mateo, tímido, tomó el micrófono. «Gracias», su voz temblaba. «Nunca pensé que podría estar aquí. Siempre tuve miedo de que me vieran como alguien que no sabe, como alguien que solo sirve para burlas. Pero hoy entendí que todos tenemos un don, y el mío es cantar». Hubo un silencio breve y luego, nuevamente, aplausos ensordecedores. Mateo entregó el micrófono con lágrimas en los ojos. Esa noche, en casa, su madre lo abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo. No por lo que cantaste, sino por la valentía de pararte allí». Mateo sonrió. «Mamá, ya no tengo miedo». Pero en el fondo, sabía que la historia no había terminado. Si bien había ganado un lugar en el corazón de todos, también había despertado un sentimiento oscuro en alguien que no aceptaba su triunfo. Mateo ha conquistado al público y se ha ganado el respeto de muchos, pero la envidia de Álvaro crece hasta convertirse en algo peligroso. En el próximo capítulo, esa rivalidad alcanzará un punto de tensión que pondrá a prueba no solo el talento de Mateo, sino también su capacidad de resistir la adversidad. El festival había terminado, pero el eco de la voz de Mateo seguía vivo en la mente de todos. En los pasillos de la escuela, los alumnos no hablaban de otra cosa. Algunos repetían las notas que habían escuchado, otros lo comparaban con cantantes profesionales, y más de uno decía con orgullo: «Yo estudio en la misma escuela que Mateo, el niño que canta como un ángel». Por primera vez en su vida,
Mateo caminaba por los pasillos sin sentir vergüenza. La gente lo saludaba, le daba palmadas en la espalda, incluso aquellos que antes se burlaban de él ahora lo miraban con respeto. Pero esa luz que lo rodeaba se convertía en sombra para alguien más, Álvaro. En la cancha de fútbol, mientras todos comentaban la presentación, Álvaro pateaba un balón con rabia. Cada vez que lo golpeaba contra la pared, parecía descargar un poco de la furia que lo consumía. Diego se acercó con cautela. Oye, ya déjalo. Mateo no te quitó nada. Al contrario, lo que hizo fue inspirar a todos. ¿Inspirar? Álvaro rió con desprecio. No seas ingenuo. ¿No ves cómo todos lo miran ahora? Antes yo era el más admirado, el que todos seguían. Y ahora hablan solo de él. Tal vez porque se lo ganó. Diego bajó la mirada. Álvaro, tú también eres bueno en lo que haces. Pero si sigues así... Álvaro lo interrumpió con un grito. Cállate. No entiendes nada. No voy a dejar que ese burro con voz bonita me robe lo que es mío. Esa misma tarde, mientras Mateo salía de la escuela cargando sus libros, Álvaro y Tomás lo interceptaron en la entrada. ¿Qué tal, Estrella?, dijo Álvaro con una sonrisa falsa. ¿Ya listo para firmar autógrafos? Mateo bajó la mirada. No quiero problemas. Ah, claro que no quieres problemas, continuó Álvaro, dándole un empujón. Porque sabes que sin tu amiguito de la guitarra no eres nada. Tomás se rió, aunque se notaba incómodo. Sí, seguro ni podrías cantar sin que alguien te acompañe. Mateo respiró hondo. Recordó las palabras de Sofía y de su madre: no respondas con odio, demuestra quién eres. No necesito demostrarte nada, Álvaro. Yo no canto para competir contigo. Esa respuesta, tranquila pero firme, encendió aún más la rabia de Álvaro. Te vas a arrepentir, Mateo. No sabes con quién te metes. Los días siguientes, la tensión creció. Álvaro comenzó a planear cómo arruinar la próxima presentación de Mateo. Porque, tras el éxito en el festival, la escuela había decidido inscribirlo en un concurso municipal de talento infantil. Era la oportunidad perfecta para Mateo de mostrar su voz más allá de las paredes de la primaria. Álvaro lo sabía. Y en su mente, la envidia se convirtió en un monstruo. Una tarde, Sofía encontró a Mateo ensayando en el patio de la escuela. «¡Wow! Cada vez cantas mejor», le dijo sonriendo. «¿Estás listo para el concurso?» Mateo asintió, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Sí, pero Álvaro no deja de molestarme. Siento que algo está planeando». Sofía frunció el ceño. «No le hagas caso. Si le das importancia, gana. Tú concéntrate en lo tuyo». «Es difícil», suspiró Mateo. «Antes me daba miedo cantar, ahora lo que me da miedo es que alguien me lo quite». Sofía lo miró con ternura. «Nadie puede quitarte lo que eres. Esa voz es tuya, Mateo. Y si cantas con el corazón, nada podrá detenerte». Pero mientras Mateo encontraba fuerza en esas palabras, Álvaro tejía sus planes. Una noche, se reunió con Tomás y Diego detrás de la cancha. «Escuchen bien», dijo con un tono frío. «El día del concurso, vamos a hacer que Mateo haga el ridículo. Voy a asegurarme de que todos se rían de él otra vez». Diego abrió los ojos con sorpresa. «¿Ridículo? ¿Cómo?» «Muy fácil», respondió Álvaro con malicia. «Si no puede cantar como debe, perderá». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Tomás, nervioso. Álvaro sonrió. «Déjenmelo a mí». El día del concurso llegó. Mateo, vestido con una camisa blanca impecable y el cabello bien peinado, llegó acompañado de su madre y de Luis, que llevaría la guitarra. Estaba nervioso, pero emocionado.
Detrás del escenario, mientras esperaba su turno, escuchaba a otros niños cantar, bailar o recitar poemas. Todos eran buenos, pero Mateo sabía que su talento era diferente. De pronto, un presentador anunció su nombre. Con ustedes, desde la primaria Benito Juárez, el pequeño Mateo. Los aplausos llenaron el auditorio. Mateo dio un paso al frente, pero justo antes de llegar al micrófono, notó algo extraño: el cable estaba suelto. Intentó ajustarlo, pero nada funcionaba. Luis se inclinó para ayudar, pero no lograba que el sonido regresara. El público empezaba a murmurar. En la primera fila, Álvaro sonrió con satisfacción. Había sido él quien, horas antes, desconectó los equipos para arruinarlo. Mateo sintió como el miedo volvía a apoderarse de su pecho. El escenario parecía enorme, y la mirada de cientos de personas lo aplastaba. Su madre, desde la segunda fila, le hizo una seña llevándose la mano al corazón. Sofía levantó el puño como símbolo de apoyo. Luis le susurró: Mateo, canta sin micrófono. Canta como lo haces en el patio, como cuando nadie más escucha. No necesitas cables para que te oigan. Mateo cerró los ojos. Y entonces, con una fuerza inesperada, dejó salir su voz. El auditorio quedó en silencio. Aunque no había micrófono, cada palabra llegaba clara, potente, llena de emoción. Era como si la sala entera estuviera diseñada para escucharlo a él y solo a él. La gente, primero sorprendida, comenzó a aplaudir al ritmo de la canción. Algunos hasta se levantaron de sus asientos. Lo que había empezado como un intento de sabotaje, se convirtió en el momento más mágico del concurso. Mateo terminó su canción con una nota sostenida que erizó la piel de todos. Y entonces, el auditorio explotó en una ovación de pie. Mateo, jadeando, miró al público y no pudo evitar llorar. En la primera fila, el rostro de Álvaro cambió de satisfacción a incredulidad. Su plan había fallado. No solo no logró arruinar a Mateo, había hecho que brillara aún más. Diego lo miró y susurró: ¿Lo ves? No puedes contra alguien que canta con el corazón. Álvaro, sin responder, apretó los dientes. El concurso le da a Mateo el reconocimiento que nunca imaginó, pero también despierta nuevas consecuencias. Mientras algunos quieren ayudarlo a crecer, la envidia de Álvaro alcanza un punto de ruptura. El clímax de esta historia está por llegar. El auditorio todavía vibraba con los aplausos de la noche del concurso. Mateo había conquistado a todos, sin micrófono, sin artificios, solo con su voz y su corazón. Esa ovación se repetiría en las calles, en los pasillos de la escuela, incluso en las conversaciones de los adultos en el mercado o en la iglesia. Pero donde había admiración y orgullo, también germinaba la semilla del odio. Álvaro no podía soportarlo más. La mañana siguiente, en la escuela, todos se reunieron alrededor de Mateo. Fue increíble, gritó una niña de su salón. ¿Cómo hiciste para cantar tan fuerte? Es como si tuvieras un micrófono en la garganta, dijo otro niño, asombrado. Mateo, sonrojado, solo respondía con una sonrisa tímida. Luis, su inseparable amigo, intervino. Es porque canta con el corazón. Eso no necesita volumen, se siente. El grupo rió y aplaudió, pero al fondo, junto a los casilleros, Álvaro los observaba con los brazos cruzados y los ojos encendidos de ira. Más tarde, en el recreo, Tomás se acercó a Álvaro. Oye, ya basta, ¿no? Lo que pasó en el concurso fue una señal. No puedes ganarle así. Álvaro apretó el puño. ¿Señal? La única señal es que tengo que hacerlo caer de verdad. Si el ridículo no funcionó, entonces será algo más fuerte. Tomás tragó saliva. ¿Algo más fuerte? ¿Qué estás pensando? Álvaro bajó la voz, con un tono oscuro. Voy a demostrar que no es un ángel como todos creen. Voy a exponerlo, voy a hacer que todos vean lo débil que es en realidad.
Esa misma tarde, Mateo ensayaba con Luis y Sofía en el patio de la casa. La guitarra sonaba suave mientras la voz de Mateo se elevaba contra el cielo anaranjado del atardecer. Su madre salió con una jarra de agua fresca y los miró con orgullo. «Hijo, nunca pensé verte tan feliz». «Lo estoy, mamá», respondió Mateo, limpiándose el sudor de la frente. «Por primera vez siento que sirvo para algo, que no soy solo el niño que no sabe leer». Sofía lo miró fijamente. «Mateo, nunca digas eso. Eres mucho más que una voz. Y pronto, si quieres, también aprenderás a leer y a escribir mejor. No tienes que cargar con esa vergüenza toda tu vida». Mateo bajó la cabeza. «Tal vez, pero ahora siento que cantar es lo único que me da fuerzas». Mientras tanto, Álvaro elaboraba su plan final. Reunió a Diego y Tomás detrás de la bodega de la escuela. «Escuchen bien», dijo con voz baja, casi venenosa. «En 2 días habrá otra presentación, esta vez frente a todo el pueblo. Si lo humillamos ahí, se acabó su fama». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Diego, nervioso. «Muy simple. Si todos creen que es tan perfecto, yo les voy a mostrar su debilidad. Voy a obligarlo a leer en público». Tomás abrió los ojos. «¿Qué? ¿Quieres que lea? Pero sabes que no puede». Álvaro sonrió con crueldad. «Exacto. Cuando tartamudee, cuando no pueda decir ni una palabra, la gente se reirá de él. Y entonces, su voz no servirá de nada». Diego dudó. «Eso es demasiado». «¿Demasiado?», gruñó Álvaro. «¿Acaso ya eres de su club de fans?». Diego bajó la cabeza, atrapado entre la amistad y la culpa. El día de la presentación llegó. El pequeño teatro del pueblo estaba lleno. Había carteles, familias enteras y una emoción que se sentía en el aire. Todos esperaban volver a escuchar la voz de Mateo. Atrás del escenario, Sofía y Luis lo animaban. «Hoy va a ser aún mejor», dijo Sofía. «Confía en ti». Mateo respiró hondo. «Estoy listo». Pero antes de subir, un maestro se acercó con una carpeta en la mano. «Mateo, antes de cantar, queremos que leas unas palabras de agradecimiento al público». Mateo se quedó helado. Su rostro se puso pálido. Miró la hoja y las letras bailaban frente a sus ojos como un mar revuelto. Yo no puedo», murmuró con la voz quebrada. Luis trató de intervenir. Él vino a cantar, no a leer. Pero el maestro insistió, sin sospechar nada. «Solo son unas líneas. Todos lo hacen». Mateo miró al público desde el costado del escenario. Cientos de ojos lo esperaban. Y entre ellos, pudo ver a Álvaro, con una sonrisa maliciosa, disfrutando del momento. El corazón de Mateo latía con fuerza. Las manos le temblaban. Recordaba cada burla en la escuela, cada vez que alguien lo llamó burro o tonto por no saber leer. Sofía lo tomó de la mano. «Mateo, escúchame. Si no puedes leer, dilo. Sé honesto. Tu verdad también es parte de tu fuerza». Luis asintió. «No estás solo». Mateo, con lágrimas en los ojos, subió al escenario con la hoja en las manos. El silencio era absoluto. Intentó leer la primera palabra, pero la lengua se le enredó. Gra. Algunos murmullos comenzaron en el público. Se escucharon risitas. Álvaro no podía contener su risa, estaba gozando cada segundo. Mateo bajó la vista, la hoja temblaba en sus manos. Sentía que todo se derrumbaba. De repente, su madre se levantó de la primera fila y habló con voz firme. «Hijo, no necesitas leer para decir lo que sientes. Habla con tu corazón». El público guardó silencio. Todos esperaban.
Mateo dejó caer la hoja lentamente y cerró los ojos. Su voz tembló. Yo no sé leer bien. Nunca lo supe. Y siempre me dio vergüenza. Pero lo que sí sé, es cantar. Y cuando canto, siento que puedo decir todo lo que mi voz calla. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nadie esperaba esa confesión. Así que, continuó Mateo, ahora más firme. En lugar de leer, quiero darles las gracias con la única voz que sé usar. Mi canto. Luis se colocó la guitarra. El auditorio, que segundos antes parecía un tribunal de juicio, ahora se transformaba en un santuario de expectación. Mateo comenzó a cantar. Su voz, cargada de lágrimas y valentía, llenó cada rincón. No era solo una canción, era una declaración de quién era, un grito contra la burla, una promesa de nunca rendirse. Las risas se apagaron. Los murmullos se transformaron en silencio reverente. Algunos comenzaron a llorar. Y al final, cuando la última nota se elevó al cielo, el público explotó en una ovación más fuerte que nunca. Mateo, jadeando, miró al público con lágrimas en los ojos. En la primera fila, Álvaro estaba pálido. Su plan había fracasado otra vez. No solo no humilló a Mateo, había provocado que mostrara su mayor fortaleza frente a todos. Diego lo miró con decepción. Ya basta, Álvaro. Lo que hiciste solo te hizo ver más pequeño. Álvaro no respondió. Cerró los puños con rabia, mientras lágrimas de impotencia amenazaban con salir. La verdad de Mateo ya no es un secreto, y su valentía conmueve a todo el pueblo. Pero la envidia de Álvaro alcanza su punto más oscuro, llevándolo a un acto desesperado que pondrá a prueba no solo a Mateo, sino a todos los que lo rodean. El eco de los aplausos todavía retumbaba en el teatro, como si las paredes mismas celebraran la valentía de Mateo. La gente se había puesto de pie, algunos llorando, otros sonriendo, todos conscientes de haber presenciado algo más grande que una simple presentación escolar. Pero en medio de aquella euforia, había un rostro que hervía de rabia, el de Álvaro. Se sentía derrotado, humillado. Había planeado su victoria con precisión, convencido de que exponer la debilidad de Mateo sería su momento de gloria. Y, sin embargo, lo que había hecho era darle a su rival una fuerza inesperada, la del reconocimiento público. Álvaro se levantó de su asiento, salió del auditorio con pasos pesados, y sus pensamientos oscuros comenzaron a crecer como tormenta en el horizonte. En la escuela, todos hablaban de lo ocurrido. Los maestros, los alumnos, incluso los conserjes repetían lo mismo: el niño que no sabe leer, pero canta como un ángel. Mateo caminaba por los pasillos con la mirada baja, pero con un brillo distinto en los ojos. No era el brillo de la arrogancia, sino de la dignidad recuperada. Ya no tenía miedo de que descubrieran su secreto, ya lo había confesado. Luis lo acompañaba orgulloso. ¿Viste sus caras? Nadie se atrevió a reírse después de eso. Sofía, con una sonrisa, agregó: tu voz le cerró la boca a todos. Mateo suspiró. Sí, pero sé que esto no termina aquí. Y tenía razón. En un rincón del patio, Álvaro hablaba con Diego y Tomás. Su mirada estaba encendida, como si algo dentro de él hubiera cruzado una línea. No lo entienden, dijo con voz ronca. Si no hago algo ahora, Mateo se quedará con todo. ¿Con todo qué?, replicó Diego, cansado. No se quedó con tu lugar. Él solo cantó. Se quedó con el aplauso, con la atención, con lo que me correspondía a mí. Gritó Álvaro, golpeando la pared con el puño. Tomás dio un paso atrás. Ya perdiste, Álvaro. Déjalo. Pero Álvaro negó con la cabeza, con los ojos llenos de ira. No entienden. Si no puedo vencerlo con palabras ni con burlas, tendré que callarlo de otra manera. Diego lo miró con horror. ¿Qué piensas hacer? Álvaro no respondió. Solo apretó los dientes y se alejó.
Unos días después, se celebraba el Festival de la Primavera, donde toda la comunidad se reunía con bailes, comida, música y presentaciones. El escenario principal estaba adornado con flores y luces de colores. Mateo había sido invitado a cantar. Esta vez no era solo un concurso escolar, era frente a todo el pueblo, incluso periodistas locales que habían escuchado de su historia. En casa, antes de salir, su madre lo abrazó fuerte. «Hijo, pase lo que pase hoy, recuerda, tu voz ya cambió nuestra vida. Estoy orgullosa de ti». Mateo sonrió, aunque los nervios lo carcomían por dentro. El festival brillaba con alegría, niños corriendo, familias comprando antojitos, música de mariachi llenando el aire. Pero entre la multitud, alguien se movía con un propósito distinto. Álvaro. Se había colado entre el público, con un rostro sombrío y una idea fija: arruinar el momento de Mateo, cueste lo que cueste. Diego lo vio desde lejos y corrió hacia él. «Álvaro, detente. Esto ya fue demasiado lejos». Álvaro lo empujó con rabia. «No me detendrás. Esta es mi última oportunidad». El presentador anunció con entusiasmo: «Con ustedes, el orgullo de nuestra escuela, el niño con la voz que toca el alma, Mateo». El público estalló en aplausos. Mateo subió al escenario con pasos temblorosos, pero con el corazón ardiendo. Luis lo acompañaba con la guitarra, y Sofía lo animaba desde el público. Mateo tomó aire y comenzó a cantar. Su voz llenó el festival. Era clara, poderosa, cargada de emoción. Los murmullos se apagaron, los niños dejaron de correr, incluso los vendedores de comida se detuvieron para escuchar. Cada nota parecía elevarse al cielo, como si no fuera un niño de 10 años quien cantaba, sino un artista consagrado. De repente, un estruendo interrumpió la música. Álvaro había subido por un costado del escenario y, con un empujón, tiró la guitarra de Luis al suelo. El público gritó sorprendido. Mateo retrocedió, asustado. «Él no es un héroe», gritó Álvaro, con lágrimas de rabia en los ojos. «Es un fraude. Un niño que ni siquiera sabe leer». El silencio cayó sobre la multitud. Mateo, con el corazón latiendo a 1000, dio un paso al frente. Ya no temblaba. «Es cierto», dijo con voz firme. «No sé leer como los demás. Y me he sentido menos por eso. Pero mi voz es real. Y nadie puede quitármela». El público estalló en aplausos y gritos de apoyo. «Mateo, canta», gritaron varios. Álvaro, paralizado, vio cómo todo lo que planeó se derrumbaba frente a sus ojos. Mateo levantó la cabeza, respiró profundo y comenzó a cantar a capela, sin guitarra, sin música, solo con su voz pura. La canción era un himno improvisado, un desahogo de todo lo que había vivido: el dolor de las burlas, la vergüenza de no saber leer, la alegría de haber encontrado su don y la fuerza de seguir adelante. Cada palabra retumbaba en los corazones de quienes lo escuchaban. Varias personas lloraban. Otros lo miraban con una admiración sincera. Y cuando la última nota se apagó, el festival entero se levantó para ovacionarlo. Entre el público, Álvaro cayó de rodillas. Diego y Tomás lo miraron en silencio. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Se dio cuenta de que nunca había podido callar a Mateo, porque la verdadera fuerza de su rival no estaba en lo que le faltaba, sino en lo que había dentro de él. Mateo, al verlo, no guardó rencor. «Álvaro», dijo desde el escenario, «tú también tienes un lugar. No necesitas destruirme para brillar». La gente aplaudió aún más fuerte, ahora no solo por la voz de Mateo, sino por su corazón noble. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un símbolo en su comunidad. No solo por su talento musical, sino por su ejemplo de valentía y humildad. Varios maestros se ofrecieron a ayudarlo a aprender a leer, y él aceptó con ilusión. Luis y Sofía siguieron a su lado, y juntos formaron un grupo musical escolar. Álvaro,
Aunque al inicio se resistió, poco a poco comenzó a cambiar. Entendió que la envidia solo lo había encadenado y que debía encontrar su propio camino. Y así, el niño que fue ridiculizado por no saber leer, terminó conquistando corazones con una verdad simple: cuando el talento nace del alma, ninguna burla puede apagarlo.